Bendito Abba, te damos gracias porque estamos aquí reunidos. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, porque aquí nos has congregado ya por algunos años. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido. En tus manos encomendamos, Señor, este tiempo y te pido que tú seas guardándonos a cada uno de nosotros y que podamos recibir tu palabra y ser edificados, porque ese es el propósito. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. A ti nos encomendamos, seguimos pidiendo, clamando a ti, Señor, por tu ayuda, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. En este tiempo, ¿verdad? Acabamos de terminar el festejo de Pesaj, pero es necesario que todos nosotros podamos comprender que el festejo de Pesaj es toda una temporada y que en realidad no ha terminado. Por eso es que se conecta la escritura, ¿verdad? La escritura, la palabra de Dios conecta todo lo que hicimos en Pesaj, lo que conocemos como Pascua, el sacrificio, ¿verdad?, del Cordero, de nuestro Mesías, derramando su sangre en esa cruz, en ese madero, y yendo a través de todo el festejo, de los 7 días de panes sin levadura, el festejo de presentar también esa gavilla, ¿verdad?, que es una representación de las primicias de la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Y dice precisamente que a partir de que se ofrece la gavilla, que es el primer día de la semana, después de pasar el Shabbat, es decir, el día de reposo, que es después de Pesaj, de ahí empieza el conteo. Y ahí es cuando se cuentan las 7 semanas. Vamos a recordar un poquito de esto, ¿verdad? Como lo dice en Levítico 23. Y dice así. Permítame. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, al 7º Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Yahweh, a nuestro Señor, al Eterno. Muy bien, cuando nosotros vemos esto, vemos que todo el festejo que tuvimos esta semana pasada, ¿verdad? Y pasar esos 7 días sin comer panes leudados, pero todos los días comiendo panes sin levadura, como lo marca la palabra del Señor. Todo eso es con una preparación, ¿verdad? Que todo empieza con el derramamiento de la vida del Mesías, ¿verdad? Por motivo de nuestras culpas, para poder ahora sí que hacer remisión, para poder limpiar, para poder quitar el pecado del pueblo. Entonces, porque el sacrificio del Mesías tiene esa importancia para nosotros, es que nosotros, ¿verdad?, seguimos continuando, ahora sí que caminando en esta senda que el Señor ha establecido para su pueblo. Después de la sangre del Mesías, de la vida, la sangre representa la vida del Mesías, ¿verdad?, derramada sobre ese madero. La palabra del Señor enseña cómo todo el pueblo, completamente todo el pueblo, debía no comer levadura y debía comer panes sin levadura. Y todos lo sabemos, ¿verdad?, que es una representación de buscar en nuestras vidas el no tener levadura, el no tener pecado, el buscar que realmente el sacrificio de nuestro Señor sea efectivo en cada uno de nosotros, no estar creyendo que poquita levadura hace pues nada, que no pasa nada, ¿verdad?, si hay un poco de pecado, sino que hace un énfasis en analizar nuestras vidas para que definitivamente reconozcamos delante de Él que debemos de estar sin pecado, sea grande o sea chico. Esto me bendice mucho, porque cuando nosotros reconocemos, así como lo dice desde el principio, ¿verdad?, que empezamos a buscar a nuestro Señor, que dice que de tal manera amó Dios, nuestro Abba, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, desde ese momento nosotros entendemos que el que se haya dado al Cordero, al Mesías, por nuestras vidas, es por el tan grande amor del Padre, ¿verdad? Para volver a restaurar a su pueblo con todo aquel que cree. Esto es tan importante porque nosotros, si nosotros no pasamos por esta primera, vamos a llamarlo etapa, este primer escalón de fe, nosotros no podemos continuar con lo demás, ¿sí? Sería inútil tratar de querer vivir una vida en santificación, decir que sí creemos que la resurrección, decir que sí creemos que el Espíritu, aún manifestar que hay algunos dones, ¿verdad? Sin embargo, no pasaste por el sacrificio del Mesías. La palabra del Señor es muy clara, ¿verdad? En este sentido, porque era necesario que toda la familia de Israel comiera del Cordero. No se equivocó el Mesías al decir, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Y era claro que se refería a que estabas completamente asimilando, ¿verdad? Recibiendo el sacrificio del Cordero, esa muerte, ¿cómo se dice? Completamente injusta de Él. Todo eso que le hicieron, todo eso que padeció, que sufrió, ¿verdad? Tú asimilando que es por culpa de tus fallas, de tu pecado. Podríamos justificarnos diciendo, es que yo no sabía. De cualquier modo, con sabiduría, con conocimiento del pecado o sin él, el Señor sufrió por esos pecados. Y por eso es tan importante que reflexionemos en estos días cómo es que empieza todo por el sacrificio del Mesías, por el sacrificio del Cordero de Pesaj, de Pascua, ¿sí? Esto es muy importante. Dice, ¿sabes qué? Pues yo he escuchado la historia, pero realmente yo no he asimilado ese sacrificio de nuestro Señor, que fue por mis culpas, hasta por los pequeños pecaditos, ¿verdad? Por mis culpas. Porque delante del Padre, ¿verdad? Soy culpable. Soy culpable. Y la única manera, dice la Biblia, que yo puedo ser, ahora sí que perdonado, que se me pueden quitar esos pecados, es cuando yo asimilo, cuando como la carne y bebo la sangre del Mesías. Cuando realmente entiendo que no hay ningún otro camino. No hay ningún otro camino para yo poder evadir mi culpa y ser justificado delante del Padre. Y la palabra es bien clara, ¿verdad? Nadie viene al Padre, a nuestro Abba, sino por Yeshua, nuestro Mesías. ¿Sí? Así es de clara. Entonces, si yo estoy empezando como número uno, paso por Pascua, por Pesaj. Yo tengo que pasar por la Pascua, tengo que pasar por Pesaj. Nosotros ya deberíamos estar muy por encima de las costumbres del mundo humanas, que solamente son distractores de la verdadera Pascua o Pesaj que dice la palabra del Señor. Aquí en la frontera pues todavía, ¿verdad? Hay gente, pues no se ve mucho auge, por lo menos yo no vi muchas cosas, ¿verdad? Que el huevito, que la coneja y esas tonterías que no tienen nada que ver, ¿sí? Absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Ya profundizando más, entendiendo que el significado de la raíz de nuestra fe, de la raíz hebrea de la Biblia, ¿verdad? Profundizando en ella, vamos obteniendo otros detalles, ¿verdad? Que antes no. Pero completamente convencidos que únicamente por el sacrificio de nuestro Señor en ese madero es que tenemos acceso a todo lo demás. Vamos a pasar a otras cosas. Vamos caminando, ¿verdad? Esta senda que el Señor ha trazado, poniendo nuestros ojos en el Señor, en el Mesías. Muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar la carrera, podemos decir, ¿sabes qué? Voy a poner mis ojos en el Mesías. Y hay diferentes maneras de nosotros imaginarnos corriendo esta carrera, ¿verdad? Y nuestros pensamientos puestos, que esta carrera es la vida misma, ¿verdad? Y poniendo nuestros ojos en el Mesías. Hay quien lo ve, ¿verdad? Ahí crucificado, desnudo, sufriendo. Dicen, ¿sabes qué? Yo voy a correr la carrera poniendo los ojos en ese Mesías. Que sí tiene su lugar, ¿verdad? Con mucha influencia de películas, fotos, crucifijos, idolatría. Cuánta cosa, ¿verdad? Que se ha hecho erróneamente acerca de nuestro Mesías. Pero puestos los ojos en Él.
Otros podríamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy poniendo mis ojos en el Mesías y corro esta carrera viendo al Mesías en gloria, sentado a la diestra del Padre, completamente poderoso, esperando nada más el tiempo oportuno para venir a rescatarnos. Otros podrían decir, ¿sabes qué? Yo lo veo como cuando viene en esa nube y viene a rescatarnos. Yo no sé cómo lo veas tú, ¿sí? Sería bien importante que tuviéramos una visión mucho más amplia, según la Escritura, ¿verdad? De lo que es el Mesías, de lo que sí es el Mesías. Y quitar de todo el camino, esta carrera que tenemos por delante, quitar todas esas fotos en nuestra mente, todas esas cosas imaginadas por los hombres, sino para entender quién es el Mesías judío, saber quién es el Mesías hebreo, quién es el Mesías bíblico, no el que dicta una religión, no el que dicta Roma, no el que dicta ninguna iglesia, estas establecidas por hombres, sino la que dice la palabra de Dios, y empezar a correr esa carrera verdaderamente con esa revelación del poderoso Mesías que viene por segunda vez, ¿sí? Es bien importante que yo entienda que mi fundamento de la fe es en el sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Él es el fundamento, ¿sí? Y de esta misma manera, porque ya entendí que es a través de Él, es que empiezo a correr la carrera. Y es curioso porque cuando entras con el Mesías, con el nuestro Señor, con el Cristo, ¿verdad? A correr esta carrera, lo primero que empieza después del sacrificio de Él son 7 días de panes sin levadura. Y te vas a comer el Pesaj, es decir, te vas a comer la Pascua, porque la Pascua es un cordero, ¿sí? Te vas a comer la Pascua con panes sin levadura, dice la palabra, ¿sí? Con panes sin levadura, como que era necesario que se derramara la sangre, yo creer en Él, estar limpio de todo eso y empezar a analizar, ¿sí? Tal vez en ese principio de limpieza por la sangre del Mesías, analizar, ¿verdad? Completamente todo lo que el Señor nos ha perdonado. E ir viendo, ¿verdad? Que no haya nada en mi mente, que no haya nada en mi corazón. Porque tengo que estar completamente despojado de todo eso, de todo peso y del pecado, para poder correr esta carrera, ¿sí? Y la palabra del Señor nos da ese, ahora sí que ese recibimiento, pasando 3 días de esa muerte, de estar puesto Él, ¿verdad? En ese sepulcro, y es investido del poder del Espíritu para que pudiera levantarse en resurrección. Como que los tiempos ahí van. Y viene la persona entendiendo, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí me perdonó, sí tengo que limpiar, de todo esto me ha sacado y tengo que sumergirme en el agua. En las aguas que el Señor dice, para identificarme con Él en la muerte y en su levantamiento. Y dando ese testimonio público que así como Él, yo muero a todo lo que fui para poder levantarme en el poder de su Espíritu, ¿verdad? En una vida nueva. Y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero volver atrás. Y empieza todo esto, ¿verdad? A tomar la forma que el Señor quiere, y empieza a dar entendimiento al pueblo de cómo es que a través de los festejos que dice la Biblia, está marcado de una manera bien hermosa, con toda ahora sí que con todo ese detalle de parte del Señor, para que su pueblo entienda qué es la redención, cómo trabaja la redención de Él para con su pueblo, ¿sí? En ningún momento dice, aquí ya para y ya soy salvo y se acabó. No, de ninguna manera, porque dice, en cuanto tú entregues las primicias, y las primicias tiene que ver con la resurrección de nuestro Mesías, primicias de resurrección, ¿sí? Empiezas a hacer el conteo. Empiezas a hacer el conteo. Esto apenas comienza. Empezó con 7 días, 7 días y medio si tú quieres, por el tiempo que se toma del 14, cuando fue muerto el cordero. Pero no podía morir el cordero para poder entrar en estos 7 días. No podía no morir el cordero para poder entrar. Necesario era que muriera. Necesario era que se derramara la sangre. Y empieza el conteo, la primera semana. Otra vez, volviendo al 7, ¿sí? Las semanas son ¿de cuántos días? 7 días, ¿sí? Y empieza a completar, a ser plena
toda esa, todo ese plan de parte del Señor con esos 7 días de no tener pecado, de examinar que no haya nada en nuestros corazones, para que empieces el ciclo entregando las primicias de todo lo que eres y empiece ese ciclo de contar 7 veces 7, 7 veces 7, en completa plenitud, en completa plenitud. Y ahí vamos caminando en esto. Esto me llama mucho la atención porque para mí la palabra, la Torah es bien clara. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat se acabó el asunto, ¿sí? Que si se empieza el conteo aquí o se empieza allá, aquí está muy claro, la Torah te dice la verdad. Tengas una vida verdaderamente apartada para Él. Aquí hay algo bien importante. El propósito, la obra del Ruach, del Espíritu en mi vida, es apartarme cada vez más. Es el hacerme entender que tengo que ser totalmente sin levadura. Es el totalmente hacerme entender que me tengo que parecer más a mi Mesías. ¿Sí? Y aquí viene esta lucha, ¿verdad? Y yo tengo que comprender que si sí es cierto, completa y totalmente, el fundamento de mi fe está en ese madero. Ahí empieza todo el asunto. No es todo, es el principio. No es todo, es el principio. Ahí comienza. Ahí tomé boleto para que yo sea parte de este pueblo. ¿Sí? Yo no entiendo todavía esto, es más, yo nunca lo había considerado. Necesario es que yo comprenda la muerte de Yeshua, nuestro Mesías. Es muy importante. Y que yo ponga mi confianza, mi fe, completamente mi confianza en que mi redención, mi salvación, el que yo no muera eternamente, ¿verdad?, está puesta en Él. Y en que yo ponga mi confianza en Él. Yo pongo mi confianza en Él. Ok, estás empezando a correr la carrera. Estás empezando a entender de qué se trata el asunto. ¿Sí? Me gusta más, definitivamente, que si yo empecé en la meta con ese Mesías crucificado, puesto en ese madero. ¿Sí? Si yo empecé ahí la meta, ¿verdad? Ahí empecé la carrera. La meta tiene que ser con el Mesías en completa y total gloria, en triunfo, en victoria, ¿verdad? Mis ojos puestos en Él y corriendo esta carrera, corriendo esta carrera, ¿sí? En el camino pasan muchas cosas. No por nada comentábamos mi familia ayer, mi familia y yo, comentábamos acerca de cómo es que la palabra nos enseña en que debemos pedir la llenura del Espíritu, ser llenos del Ruach. Ahí viene alguien, ¿verdad?, que con poco conocimiento de lo que dice la palabra, ¿verdad?, pero dicen, no, pues es que ya somos llenos, es por fe. Sí, pero en el caminar vienen tropiezos. En el caminar hay rocas. En el caminar hay curvas muy pronunciadas y nos hacen caer y nos raspa y nos golpea. Y por completamente espirituales que seas, vienen menguando, ¿sí?, esa llenura que deberías de tener para poder actuar en cada momento según la palabra lo está esperando. Y vienes y dices, ¿sabes qué? Pues es que yo sí creí, vine bien lleno del Espíritu. Y bien curioso, porque la palabra nos enseña que seamos llenos del Espíritu, que nosotros contribuyamos para que el fuego del Señor en nosotros esté avivado. Pero viene esta situación, ¿verdad?, que me viene correteando, que puede ser de carácter. Y porque mi esposa no hizo lo que yo dije, y empiezo yo a enojarme. O porque cometí un error y utilicé palabras que no debería utilizar. Y dije, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y empiezo a menguar. Hice una injusticia con mi hija. Salí afuera y ¿sabes qué? Se me atravesó un carro. Y ese tremendo que se me atravesó, pues claro que lo bendije, ¿verdad? ¿Sí? Y empiezan las situaciones en la vida. Y en lugar de estar espiritual con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, lleno de fe y mansedumbre,
¿verdad? Empieza esa situación a menguarte, ¿sí? Pero sabemos que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ir delante de Él. ¿Y dónde comienza todo otra vez? ¿Dónde comienza todo otra vez? Tengo que ir al número uno. Al número uno. Y ir delante del Señor. Y ahora sí, como decirlo de esta manera, voy a tener que volver. Ya estoy con punta, ¿verdad? Así, ahora sí que perfilado a llegar a esa fiesta de Pentecostés que tiene que ver, ¿verdad? De Shavuot. No me estoy equivocando, ¿verdad? Para que se entienda bien lo estoy diciendo, ¿verdad? Tengo que ir a esa fiesta donde se entrega el Espíritu y la palabra. Pero desgraciadamente, porque he caído, porque esa persona se me atravesó, porque esa persona me robó, porque esa persona me gritó, porque la persona que yo esperaba que me amara me respondió mal, y fui menguando, y en lugar de estar en el Espíritu estoy en la carne, y empecé a hablar con gritería, y empecé a enojarme, y empecé a no tener el control, cuál dominio propio, me dejé llevar por esa situación. ¿Sí? Entonces, porque pequé otra vez y no hice lo que tenía que hacer, tengo que ir otra vez al número uno. Tengo que ir al Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, y pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque he pecado otra vez. ¿Sí? Pero tengo a dónde ir. Lo importante es que yo pueda ir al Señor, a los pies del Señor, en cada ocasión, y que no pierda tiempo para volver a ser lleno del Espíritu. ¿Sí? El problema es que te pasaron muchas cosas, fueron muchas injusticias, y a ti se te está menguando el depósito que el Señor nos dio para que esté lleno del Espíritu y tú sigas corriendo esta carrera. Ahora sí que se está vaciando. Porque tienes muchos problemas, porque viste lo que no debiste ver, porque pecaste, ¿verdad? Y no has tenido tiempo, o te duele ir otra vez al principio. Cuando podría ser rápido y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy y yo quiero continuar hacia adelante. Perdóname y ayúdame a continuar. No quiero volver a hacer esto. Ayúdame a verdaderamente tener arrepentimiento y seguir adelante. Pero por esas situaciones, y porque sabes que tal vez no van a cambiar, como que te decepciona. Pero resulta que en esta carrera, la situación de que pare el problema, de que pare esa insistencia exterior en tu vida, no se va a dar. ¿Sí? Y sigues menguando, y menguando, y menguando. Y ya no alabas al Señor. No tienes un tiempo de alabarle al Señor. Es más, no sale nada de tu boca, ni tal vez ni ganas tienes. No quieres orar, no quieres leer la palabra. Te cuesta aún congregarte. Y dices, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer algo. Y empiezas a queriendo tomar atajos o cosas que te entretengan, aún sean bíblicas, pero que no tienen nada que ver con que confronte tu pecado, para que tú seas lleno de nuevo del Espíritu y puedas correr esta carrera como el Señor quiere, siendo luz. Al contrario de eso, te llenas de religiosidad tal vez. Te llenas de cosas que dicen la palabra, de gente que habla acerca de la palabra de Dios, pero no te llenas de la palabra de Dios, y mucho menos eres hacedor de la palabra de Dios. Y mengua, y mengua, y mengua más el Espíritu. ¿Sí? Porque ni con películas, ni con historia, ni con mucho hebreo, ni griego, vas a llenar ese depósito en ti, ¿verdad? Del Espíritu del Señor. Ni con talit, ni con nada vas a poderlo llenar. Tienes que llenarlo completamente y totalmente a través del número uno. Vas en arrepentimiento por tu pecado. Y con completa humildad, Señor, aquí estoy, perdóname, que no se aleje de ti, de mí, tu Santo Espíritu, dice el Señor. Alguien que pecó y que entendía esto, lo dijo de esa manera. ¿Sí? Que no me deje tu Santo Espíritu, perdóname, porque voy a continuar esta carrera. Aquí no para el asunto. Aquí no para. Aquí no estoy derrotado y ya perdido. ¿Sí? Porque yo ya entendí cuál es, dónde está el camino que debo de seguir y cómo le tengo que hacer. Ay, sí, pero es que va a volver a suceder.
No importa, yo tengo que continuar. Yo tengo que continuar y entender que el Señor siempre está esperando que vayas delante de Él con un corazón verdaderamente arrepentido, quebrantado delante de Él, sin orgullo, sin soberbia, sino en humildad, otra vez tomar la carrera y entender que el propósito para tu vida ahí está, no se movió. El Señor lo está respetando porque está esperando que legítimamente vengas con un corazón puro delante de Él. Señor, perdóname, ayúdame. Sí he sido orgulloso, sí pequé, sí forniqué, sí codicié, sí hice chisme, sí empecé a hablar del hermano, sí empecé a criticarlo. No puedo perdonarlo, perdóname porque no he podido perdonar al de mi familia que me hizo aquello, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Tienes que perdonarlo. Tienes que ir otra vez al uno, a Pesaj, al Cordero derramando su sangre. Y que te conmueva, porque para eso es. Que te conmueva y que mueva todo lo que hay en ti, para que tú vayas y verdaderamente le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Nada de lo que pude haber sufrido se compara con tu inocencia sufriendo por mí. Nada, absolutamente. Necesito que me ayudes para seguir continuando en esta carrera y continuar lleno del Espíritu del Señor. ¿Sí? Si tengo tiempo, como una cosa secundaria, no deja de ser importante, pero es secundaria, voy a poder profundizar en otras cosas. ¿Sí? Voy a poder entender acerca del hebreo y un poquito más de historia y esto, porque va a enriquecer. Amén, aleluya, gloria al Eterno. Pero de nada sirve que estés haciendo un énfasis en algo de estas cosas cuando todavía hay cosas en tu corazón. El Señor no te va a juzgar por el conocimiento, sino por cuánto te estás pareciendo a Yeshua el Mesías. Cuánto verdaderamente el amor de Él ha podido, ahora sí que ganar espacio en ti. ¿Sí? Y poder empezar a vivir como Él quiere. En ese amor, en ese gozo, en shalom, con completa paciencia, con dominio propio, en confianza. ¿Sí? Yo necesito entender y empezar a poner mis prioridades delante del Señor. Pero es que en el tratado fulanito dice que me interesa el tratado, estoy perdiéndome. El depósito del Espíritu en mí está ahora sí que, ¿verdad? Se está vaciando. Debería estar en la F, no debería estar lleno. Se está vaciando el depósito. Está contristado el Espíritu. No estoy siendo luz, esa es la realidad. No estoy siendo de buena influencia. Probablemente hasta de tropiezo soy para otros, porque lo básico lo he dejado por un lado, creyendo que lo secundario es más atractivo. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? No, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Yo sé que hay en todo esto, en la fe de nuestro Mesías, en las raíces hebreas, hay muchos, pero muchos Nicodemos por ahí, doctores de la ley que se ponen y sí creen en el Señor, sí creen en el Mesías, pero no han logrado despojarse y entender qué es el fundamento, y que eso no pueden estar avanzando en lo demás si el fundamento no está bien puesto. Se tiene que restaurar primero. Tiene que sanar nuestro corazón. Yo necesito ser lleno del Ruaj. Necesito ser lleno del Ruaj, ser lleno del Espíritu. Caminar en todo lo que hago en la llenura del Espíritu. Necesitamos que sea así. Es importantísimo que sea así. ¿Sí? Y si algo está haciendo que yo mengüe, ¿sabes qué? Hay que ir al lugar íntimo. Hay que doblar la rodilla, hay que decirle, Señor, perdóname por esto. Hay que hacerlo con toda sinceridad. Perdóname porque me cuesta honrar a mis padres. Perdóname porque me cuesta
poder tratar bien a mis hijos. Perdóname porque caí otra vez en chisme, ando hablando lo que no sé. Perdóname porque se me presentó otra vez esa oportunidad y soborné y robé y no hice lo que debería haber hecho. Perdóname porque mi vida aún no está en orden. Sé que tengo que arreglar estas cosas. Es bien curioso porque nosotros siempre queremos tener vidas abundantes. ¿Quién no quiere tener una vida abundante? La palabra del Señor habla de que de gracia en gracia, ¿verdad? Que estemos caminando de gloria en gloria, que estemos caminando en completa victoria delante de Él. Pero hemos dejado una lista enorme que el Señor nos ha pedido, de cosas que el Señor nos ha pedido y no las hemos atendido. Porque tal vez te van a costar dinero, porque tal vez te va a costar tiempo, porque te vas a tener que humillar delante de otras personas y confesar que eres lo que eres. Pero no quieres hacerlo. No, es que el Señor me perdona. Sí, pero el Señor dice que vayas y repongas el daño que cometiste. ¿Sí? Que te vayas y te humilles. ¿Sabes de qué vale tu reputación delante del Señor? ¿Sí? En ese sentido, nada absolutamente. Es más, estoy seguro que esa reputación el Señor quiere que sea aplastada y destruida. Y te dice, ¿sabes qué? No te sirve de nada delante de mí. Yo requiero que todo eso sea removido para que te parezcas más a mi Hijo amado, para que huelas más a mi Hijo amado, para que verdaderamente puedas empezar a caminar de acuerdo a lo que yo te he dicho. ¿Sí? Y después le vas a aumentar. Es más, yo te lo voy a añadir. No es necesario ni siquiera que le inviertas tanto. Yo te voy a añadir lo que hace falta. ¿Sí? Necesito entender el camino de redención que el Señor tiene desde que empezó en el madero hasta terminar en las bodas del Cordero. Porque dice la palabra del Señor que la que se va a casar, el pueblo que se va a casar con el Cordero, tiene características bien específicas que yo no tengo. Que yo no tengo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Te desecho? No, falta tiempo. El Señor nos está dando la oportunidad para que en este caminar, en esta carrera, yo vaya perfilado con mis ojos puestos en el amado y empezar a Él hermosearme como su novia, como su pueblo, como su iglesia, su quejilá, su congregación, como le quieras llamar. Es más, eso es lo de menos también, ¿sí? Llámate como te dé la gana, pero que te parezcas a la prometida del Señor, que nos parezcamos a ella. ¿Sí se entiende? Entonces aquí hay algo bien importante. Vamos perfilados, vamos contando, porque vamos a recibir. Fíjense qué tremendo, porque el Señor te prepara para que recibas. Tienes que recibir. Tienes que recibir de mi Torah, de mi instrucción, pero también tienes que recibir del poder del Espíritu. Entonces ahí es donde yo quiero estar. Fíjense qué tremendo, porque se acaban los 50 días y esto apenas comienza. Ya estás, ahora sí que preparado con las herramientas adecuadas para empezar a caminar en el sentido que el Señor quiere. Porque Él quiere que seas luz. Él quiere que seas testigo. Él quiere que verdaderamente le estés representando. Pero si no pasaste por Pesaj, la muerte del Cordero, no te analizaste a ti mismo de toda esa levadura, de todo ese pecado, ni has sido investido en el poder de la resurrección y caminado este tiempo analizando para seguir aportando, para seguir recibiendo, hasta tener la instrucción correcta y ser lleno del Espíritu. Hasta ahí es para empezar a entender el trabajo. Ahora sí que vamos a empezar a hacer el trabajo que el Señor nos está pidiendo. Yo sé que el Señor ya ha hecho mucho en nosotros a través de los años y le estamos dando otra vuelta. Otra vuelta, ahí va otra. ¿No era suficiente? No, hay que darle otra vuelta. Y nunca va a ser suficiente. Aunque ya esté siendo luz, aunque ya esté siendo instrumento en su mano, el Señor quiere pulir ese desarmador. ¿Sí? El Señor quiere pulir esa maquinita de coser para hacerlo correctamente.
El Señor quiere pulir esa herramienta y no va a parar. No va a parar. Hasta el último día que el Señor dijo, hasta aquí para Marcos. Hasta aquí llegó. Ok, muy bien. Y ya vengo a otra etapa. Ya no en este mundo, ¿verdad? Y voy a esperar los tiempos. Cada uno tenemos que completamente y totalmente dejarnos pulir hasta donde sea posible, hasta donde se pueda, lo máximo que el Señor tenía en su plan para cada uno de nosotros tiene que darse, no debe descuidarse. Y si te golpearon, te ofendieron, tú golpeaste, tú ofendiste, tú ahora sí que la regaste, tú hiciste la cosa mala, de todas maneras, ve, humíllate, ponte a cuentas con el Señor y con el que ofendiste o la que lo ofendiste, y sigue corriendo la carrera. Que eso no te pare, que el orgullo y la soberbia no sea una piedra de tropiezo en tu propio camino, ¿sí? Ahí tú tienes que hacerlo, tú eres el que vas a tener que resolver ese asunto, y hay que caminar. Porque la palabra del Señor es totalmente clara en esto, ¿verdad? Tenemos que caminar completamente llenos de su Espíritu para poder hacer lo que nos está pidiendo, ¿sí? Para poder ser el pueblo que el Señor quiere que seamos, ¿sí? Pero fue muy poquito, no pasa nada. Sí pasa, poca levadura leuda toda la masa. Ese poquito, ve y ponte a cuentas, ¿sí? Vayamos y pongámonos a cuentas, porque sigue el camino y sigue el conteo. Yo veo que este camino tiene que ver, ya lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Como si fuera una escalinata larga. Ahí va, tal vez son escalones pequeños, pero hay que pasarlos, y cada uno te hace que subas más, que levantes más. Si te quedas ahí, vas para abajo, no te puedes estacionar, tienes que continuar. Tienes que estar verdaderamente animado en esto, ¿sí? Por eso el Señor nos habla de que su misericordia, ¿qué dice? Es nueva cada mañana. Su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia se va a derramar sobre ti si equivocaste, ¿sí? Su misericordia se va a derramar sobre ti si se equivocaron contigo y te juzgaron mal. Y vas a poder perdonar. Te vas a poder completamente deshacer de eso que te hicieron para poder continuar la carrera. Pero no nos podemos quedar. No nos podemos acomodar. Ya pasé Pesaj, ya hice el pan sin levadura religiosamente. Saqué el pan mismo que tenía ahí y unas cuantas galletas que sé que tenía levadura. Ya. Eso no es. Si es muy pequeño, ¿sí? En comparación al plan que el Señor tiene para tu vida. Vamos perfilados a 50 días, ya pasaron 7, ¿sí? Nos quedan otras 6 semanas, para no descansarle. No es tiempo para relajarse, nunca lo va a hacer, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que continuar y estar batallando, y estar verdaderamente destruyendo todas esas fortalezas que se oponen para que tú puedas avanzar. No permitas que los pensamientos que vienen a ti, que no, pues es que años y años de querer estar codiciando aquello y deseando esto otro, ¿sí? Año con año que debiste haber estado batallando y triunfando sobre eso, ¿sí? Y que no empiece ese pensamiento, esa debilidad, hacer, ¿verdad?, una fortaleza en tu mente. Las fortalezas en nuestras mentes se forman porque has permitido que se formen. Has permitido que esos malos pensamientos se acumulen en tu cabeza. Has permitido que te dé pereza las cosas espirituales. Y no puede ser de esa manera. Tienes que desecharlo completamente y empezar a avanzar. ¿Sí? Vas creciendo en esto. A mí me bendice mucho, ¿verdad? Como en mi relación con mi esposa veo que vamos avanzando y que estamos madurando. Oye, pues ya tiene mucho tiempo de casados. Precisamente, ¿verdad? No porque tengamos mucho tiempo de casados, ¿verdad?, vamos a dejar que esas cosas que están mal ahí se entronen. Bueno, pues ya así. No, de ninguna manera.
tenemos que aportar a este asunto, ir mejorando cada vez, ¿sí? Ir respetando, ir entendiendo, ir comprendiendo lo que el Señor ha establecido, ¿verdad?, para nuestro matrimonio. ¿Sí se está entendiendo lo que quiero decir? Sí. Es tan importante, no te acomodes, no entres a zona de confort, no digas hasta aquí he llegado y pues no me va tan mal. No, te va pésimo, estás cayendo en un engaño. No es el plan del Señor que sea así. Tengas la edad que tengas, ¿sí? Y otra vez, si es necesario, y sí que lo es, y todos los días lo es más, lo puedo asegurar, tenemos que volver a los pies del Señor y volver a entender que el fundamento de su sangre derramada, ¿sí?, es el que me va a mantener para todo lo demás, ¿sí? Nunca permitas que alguien te quite, ahora sí que, un bloque del fundamento espiritual que es en Yeshua el Mesías, en su muerte, en su resurrección, en cómo es que Él nos quiere. No lo permitas jamás, porque eso va a destruir todo lo demás. Sin fundamento no hay nada. Aunque parezca ser algo, en realidad no es nada delante del Señor. Qué importante es que nosotros empecemos a entender que esta carrera es hasta que el Señor nos lleve. No hay, ¿verdad?, ya terminé. Si terminaste, es que así totalmente, si has terminado, es que ya te estamos cafeteando, como dicen acá. ¿Sí? Si has terminado, es que perdiste la vida, ya entraste a otra etapa. Mientras tengas vida, no has terminado. ¿Sí se entiende? Mientras tengas vida, no has terminado. El Señor no ha terminado contigo ni conmigo. Bendito sea Él, ¿sí? Yo necesito entenderlo, ¿sí? Y empezar a retomar lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Cuando estaba en toda esta enseñanza, que no la voy a poder terminar, vamos a ir a Romanos capítulo 14. Vamos a Romanos capítulo 14. ¿Cómo le hago? Aquí está ya. Muy bien. Y vamos a leerlo con mucho detenimiento, ¿sí? Porque aquí hablan principios. La porción de lectura de ahora habla sobre cuestiones de alimentación, entre otras cosas muy importantes, ¿sí? Y una de las cosas, ¿verdad?, que no voy a poder entrar, ¿verdad?, porque es suficientemente largo, es acerca de que a la hora de que yo me acerco al Señor para adorarle, yo tengo que entender muy bien sus cosas santificadas. No puedo meter la mano donde no se me está pidiendo. Yo no puedo ofrecer incienso que Él no me pide, ¿sí? Y para ahí hay que entender que necesito sabiduría de Él para comprender sus cosas que están siendo apartadas para Él, ¿sí? No puedo venirme a meter nada más así. Hay un protocolo, hay formas que el Señor establece. Y no creas que por la libertad que tenemos en Yeshua vas a poder pisotear las cosas santas del Señor. De ninguna manera. De ninguna manera. Y esa enseñanza es tan importante, ¿verdad? Porque perdieron la vida gente que estaba consagrada a Él, porque no hicieron las cosas como el Señor había establecido, ¿sí? Entonces hay mucha enseñanza acerca de eso, pero también habla acerca de la alimentación. Pero aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque aunque sí es verdad que no hay ningún versículo que diga, ¿sabes qué? Ya no tienes que cuidarte de comer cualquier cosa, te puedes aventar, como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pues no sé, un murciélago asadito, una cucarachita, o un puerquito, o lo que sea, ¿verdad? Puedes comer cualquier cosa que se mueva porque no pasa nada y estás en la gracia. Bueno, eso es falso. La palabra del Señor no lo sustenta, pero sí se usan
capítulos y versículos de la palabra de una manera no correcta para poder justificar nuestras libertades culturales, que si bien no son el fundamento, pero no dejan de ser importantes, porque la palabra del Señor lo habla y su palabra es para siempre. Entonces, en ese proceso de correr la carrera, vamos a tener que estar verdaderamente con toda sinceridad enfocándonos en la palabra para ver que sí y que no. Amén. Muy bien, vamos a la palabra, porque Pablo, ¿verdad?, también se topó con estas cosas. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Desde aquí es algo bien importante y que tenemos que entrar a contexto. Este capítulo 14 de este libro está para una congregación que tenía ciertas características y que geográficamente estaban en Roma, no estaban en Jerusalén, estaban en Roma, ¿sí? Cuando estaban en Jerusalén o en Israel, las cosas son un poco diferentes, ¿verdad? Porque se le habla a gente que entiende el lenguaje. Por eso me gustan estas cartas, porque la mayoría de las veces, cuando se dirige el mensaje a una persona, no entiende el lenguaje. Y por eso nosotros tenemos que ser sabios y tener amor para poder entender que el lenguaje bíblico, aún expresiones hebreas y complicadas, no son para alguien que va comenzando. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende por allá? ¿Sí se entiende por allá? Espero que sí, porque es muy importante. Y me interesa mucho que ustedes, jóvenes, den un buen testimonio de amor y de humildad para todo esto, porque son instrumento útil en las manos del Señor. ¿Sí? Por eso me importa tanto y quiero hacer mucho énfasis en esto. Ok, veamos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿el débil en la fe está en la fe, sí o no? Sí. Sí, pero es débil. ¿Ok? Uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come verduras. Desde ahí el énfasis está muy claro. No está hablando de la fe, no está hablando que si puedes comerte pues una sopita ¿de qué te gusta? ¿Sí? De mosquita, de ratita o de cualquier animal que dice la Biblia que no te comas. ¿Sí? De ninguna manera es el tema. Aquí está hablando de gente que es débil en la fe y que sí, y que no están en Jerusalén, no están en Israel. Y dicen, ¿sabes qué? No, yo no voy a comer porque pues ese animal no sé de qué procedencia viene. Un animal que es comida, no un animal que no es comida. ¿Ok? Entonces dice, uno cree que se puede comer de todo y otro es débil y come verduras. ¿Sí? Para no arriesgarme, pues pura verdura. Y yo no vuelvo a comer nada, voy a ser vegetariano. Que en el sentido ahorita correcto, ¿verdad? El que es fuerte en la fe se hace vegetariano, porque no es cualquier cosa hacerlo, ¿verdad? Es difícil, ¿sí? Y es saludable, etcétera. Pero no voy a hablar de dietas, para eso pasen aquí con la licenciada en nutrición y que ella les diga, ¿sí? 3. El que come no menosprecia al que no come. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? El que come carnes no menosprecie al que es vegetariano. No se crea más. Que no come, el que no come, no juzgue al que come. Ah, mire, está comiendo algo que no está bien matado, que no le pasaron el cuchillo correctamente, no es kosher y se está comiendo esa basura. ¿Sí? No, espérate, dice Pablo, no lo hagas por ahí. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim, Dios, lo ha aceptado. Y ahí es donde nosotros vamos a pararnos, pues, ¿sí? Aquella persona, y quítale el énfasis de alimentación a cualquier tipo de doctrina, ¿sí? ¿Sí cree? Sí. ¿Está mal doctrinalmente? También, ¿sí? ¿Es débil en la fe? Sí, definitivamente. ¿Cómo lo tengo que tratar? Ese es el punto. El Señor lo aceptó y está en un proceso. Probablemente Él entró al 1. Ahí está tirado, pero verdaderamente arrepentido de sus pecados, pero ni siquiera entiende qué es pecado. Pero ahí está quebrantado. Señor, gracias por salvarme y porque derramaste tu vida. Yo debería de estar en ese madero,
por mi adulterio, por mi robo, por mi mentira, porque golpeé a mi esposa, porque hice tantas cosas malas. Y a pesar de todas esas cosas malas, tú me estás amando y me has aceptado. Alguien que empieza así, ¿saben qué? Yo creo que es lo que dice la palabra. Hay ahora sí que un gozo en los cielos, porque hay un alma que se arrepiente. Sabe que si kosher o que si el asunto de la raíz hebrea de la palabra fulanita, en absolutamente nada, jamás lo escuchó. Jamás lo escuchó. ¿Sí se entiende? Ah, no, pues aquí estoy yo para enseñarle. Mira, no se dice así, se dice de esta manera. No digas aquello porque está mal. No, aquello dice. No, es que por tradición debe ser de esta manera. Aquello, espérame, ponle un alto a ese asunto y entiende, por favor, que ha sido aceptado por el Señor. ¿Sí? Ha sido acepto por el Señor. Me gusta mucho cuando Pedro, ese tocado, ¿verdad?, por esa visión de animales inmundos, y le dicen 3 veces: no llames inmundo a lo que yo he santificado. No refiriéndose a la alimentación, pero como el Señor sí es sabio y tiene mucho amor, trató con una mente judía y hebrea como la de Pedro, ¿sí?, para poderle enseñar que las personas que han sido aceptadas, por más mal que se vean por fuera, no las puedes llamar inmundas. ¿Sí? Van a aprender con amor y paciencia. Aleluya, que así sea. No las llames de ninguna manera. Que el amor, el fundamento del amor con el que fuiste comprado, resplandezca en tu vida. Que el rostro del Señor, así como lo dice la palabra, sea un resplandor en tu vida. Porque tal vez tú ya estás caminando en el verano después de Pentecostés, ya recibiste instrucción, tienes al Espíritu y sigues caminando, pero olvidaste el fundamento. ¿Sabes qué? Vete al fundamento, ese lo tienes que cargar siempre. En las bodas del Cordero vamos a estar festejando con Él y: Señor, gracias, porque sí es cierto, tú estás en victoria, pero no olvido cómo es que tú me sacaste de toda esta vida de pecado. Tú moriste por mí, y el Señor en gloria. Yo no lo recuerdo en una cruz masacrado, pero yo sé que por ese masacrar su carne yo soy salvo. Y cuando me goce con Él en esa boda del Cordero, yo voy a recordar: este que está en completo poder, en completa gloria, entregó su vida por mí. Señor, aquí está mi vida. Te adoro y te alabo por todo el tiempo que sea, que tú me lo permitas. ¿Sí se entiende? Siempre lo llevas el fundamento. Siempre lo llevas. ¿Ok? Sigamos. Y dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Entonces aquí hay alguna referencia que está hablando del criado, pero está hablando de que todos somos siervos, exactamente, esclavos. Y aquel que apenas empieza, ¿sí?, ¿te pertenece a ti? ¿Tú derramaste la sangre por él? No, le pertenece al Señor. Y si él está confesando que pasó por la Pascua, que pasó por Pesaj, ¿sabes qué? Pues yo no entiendo muchas cosas de las que hace, ¿verdad? Pero, yo creo que están mal, pero él confiesa que pasó por la Pascua. Él confiesa que pasó por la resurrección. ¿Sí? Le falta recibir instrucción tal vez. Le falta ser lleno del Espíritu. Yo no sé qué le falta, es más, ni siquiera para eso estoy para juzgarlo. A final de cuentas, si está así como que muy chueco el asunto, pues digo: Señor, bueno, pues es tuyo, ¿verdad? Yo no me voy a meter en este asunto porque estoy juzgando cosas que probablemente no entiendo. Y así como lo dijo, ¿verdad?, ese sabio: si el Señor está en ese asunto, va a permanecer. Si es un falso, va a caer en el camino, va a tropezar y no se va a levantar. Pero yo no me ensucio las manos, mejor me espero. Y si mucho me importa, me pongo a orar por él. ¿Sí me explico? Ahora, que si la persona está en ese asunto y ya van 20 años, 25, bueno, pues jamás se recibió instrucción. Y si no recibió instrucción, bueno, puede ser que
no se le dé instrucción al que no es siervo. Y no es siervo el que no es pueblo. Y no es pueblo el que no se ha arrepentido. ¿Sí me explico? Pero ni aún así, pues con todo y eso me tomo mis reservas, porque no quiero pecar contra ti, Señor. ¿Sí? Eso es todo. Y si puedo ayudarlo, oye, ¿qué onda? Oye, si hay confianza, oye, espérame, eso no está bien. Eso no es de judíos, mesiánicos, hebraicos o quién sabe qué. Oye, eso no es de cristianos. Así de sencillo. En la más, ¿cómo diré? En la más falta de verdad de las creencias, ¿sí? Tienen cierta ética moral, ¿sí? Que si una persona se dice ser y está verdaderamente, completamente ajeno aún a sus propias creencias, ¿sabes qué? Espérame, él mismo está cayendo por su misma fe. ¿Sí me explico? A mí me tocó hacer mucho eso en el pueblo islámico, porque se jactan de esto y el otro y son puras mentiras. ¿Sí? Son puras mentiras. Pues con tu propia fe te juzgo. Oye, tú que te dices esto y estás diciendo aquellos y todo esto, esto no está bien. Y que se quedan callados porque es verdad. Y puede ser una oportunidad para compartirles de la verdad. Amén. ¿Sí se entiende? Ok, sigamos. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en su estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Sabes qué? Estamos hablando de la Pascua. Estamos hablando de la muerte del Señor, del Cordero de Pesaj, ¿sí? Que murió por todos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compareceremos ante el tribunal de Dios? Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuentas de sí. Y así es. Y de cómo se te ha dado. Y de hecho esto es algo muy importante, porque si dices que sabes mucho, se te va a juzgar de más. ¿Sí se entiende? Entonces, entre más te hagas maestro, vas a ser, ahora sí que, objeto de mayor juicio. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Y saben qué, hermanos? Yo quiero que como quejila, como congregación, no seamos tropiezo para nadie. Los tropiezos son inevitables, dice la palabra, pero no sea yo la piedra de ese tropiezo. ¿Sí se entiende? Que me agarren en amor y en humildad corriendo esta carrera. ¿Sí? No es necesario que haga saber a todo mundo todo lo mucho que sé. Mejor que sí sea notorio por todos, en un amor y en una humildad no fingida, vivir corriendo esta carrera. Amén. Sigamos. Yo sé pues, he sido persuadido por el Señor Yeshua de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. ¿De qué está hablando específicamente aquí? De la comida, de alimentación, no de cosas que no son alimentación, ¿sí? La pata de una mesa no se come, no es comida. Para una termita sí, para nosotros humanos no. ¿Sí me explico? Los conejos, según la Biblia, no es alimentación para humanos, pero un coyote sí se lo puede comer, o un perro. Y les gusta mucho, por cierto.
ya lo he visto, ¿sí? Entonces, cada cosa es para cada quien. Cuando nosotros vemos qué le corresponde según la opinión de Dios, la alimentación para el hombre, pues nosotros decimos, ah, caray, creo que me he equivocado, Señor, perdóname, me he comportado, pues a veces hasta como termita, ¿no? ¿Sí? O me he comportado como, pues, como coyotito, ¿sí? Pero ahora que entiendo que tú has diseñado para mí una alimentación especial, pues aleluya, gloria al Eterno, ¿verdad? ¿Sí? Sigamos. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, y aquí el énfasis es comida. ¿Qué es comida según la Biblia? ¿Ok? Es muy importante que lo entendamos. Supongamos, nosotros nos ha tocado ir de misiones a Vietnam, ¿verdad? Como congregación, como denominación. Y allá les gusta comer perro. Y a los coreanos también les gusta comer perrito. Pero si yo le digo a la señora Loriania, oiga, qué bonito se está poniendo su perro, ¿cuándo lo asamos? ¡Ah, salte de aquí!, me va a decir. ¿Cómo creen que nos vamos a comer al perrito de Lorena? Claro que no, porque en esta cultura el perro no es comida. No es comida, ¿sí? Ok, en la cultura de la Biblia tampoco es comida, así como otras cosas. Vamos a ver. Entonces estoy hablando de comida. Pero si por causa de lo que sí es comida, tu hermano es contristado, ya no vive según el amor. Fíjense que lo que es legítimo comer, pero y no está en amor para yo consumirlo, ¿sí? Si yo voy a ser de tropiezo para alguien, mejor es no consumirlo. ¿Tomar vino es pecado? No. Pero eso a veces es de tropiezo para alguien. Entonces yo debo de abstenerme de tomar vino para no caer, para no ser yo piedra de tropiezo para otro, porque más importante es el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien el Mesías murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia. Lo leemos juntos, todo el 17, 1, 2, 3. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu. Y si algo hay en justicia, tiene que ver con el amor del Señor. Nada se contradice, al contrario, ¿sí? Todo tiene que ver con el poder del Espíritu en nosotros. Porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come, por causa de sus prácticas. Bueno es no comer carne ni beber vino. Ahí está el asunto. Ahí está hablando de la carne. ¿Carne de qué? De res, de chivito, de borreguito, etc. De pescado con escamas, todo eso. Ni nada en que tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda cuando come ha sido condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es, ¿qué? Pecado. Hermanos, tenemos esta carrera por delante, ¿sí? No se trata de comida y bebida. Es una cosa secundaria. No se trata de cuánto hebreo sabes. No se trata de cuántas cosas nos ponemos. Y no estoy diciendo que no sean importantes o que la Biblia no lo diga. Estoy diciendo, y eso sí lo estoy diciendo, que el fundamento tiene que ver con amor, gozo y paz. Y sobre el amor, el gozo y la paz, vamos edificando con todo lo demás. ¿Sí se entiende? Ahora, sí, ya entendí. Amor, gozo y paz. Eso no quiere decir que es lo único. Sí hay que seguir indagando. Sí hay que seguir insistiendo. Hay que seguir avanzando. Hay que entender que ponerse el tzitzit es un mandamiento, no es cosa de hombres. Pero hay otras cosas que son cosa de hombres. ¿Sí? En esto poquito he avanzado.
¿sí? Pero yo sé que aunque haya avanzado poquito en las cosas que pueden ser secundarias, y no son malas, son necesarias, es necesario que lo más importante yo lo tenga sólido en mi vida. ¿Sí se está entendiendo lo que quiero decir? Eso es lo más importante. El fundamento de la fe en nuestro Mesías, como el que murió y resucitó. Como que tenemos que seguir analizando nuestras vidas y sacar todo lo que sea levadura. Y caminemos a recibir la instrucción y en el poder del Espíritu ser luz para todas las naciones. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, yo veo esto de esta manera. Nosotros, fíjense qué tremendo. Si es que el Señor nos ha mostrado verdades, la responsabilidad es más grande para ti y para mí. Porque si el Señor nos ha mostrado algo, es para su gloria y para su honor. Y para que podamos cumplir de una mejor manera, ¿sí? Ahora sí que esa misión que nos ha encomendado. ¿Ok? No podemos de ninguna manera echar a perder lo que el Señor nos ha dado por orgullo, por soberbia, por falso conocimiento, por estar apuntando a los demás. No podemos estar echando a perder lo que Dios nos da porque ellos están comiendo algo que yo considero que está mal, cuando tal vez apenas esa persona, ¿sí?, reconoce al Mesías como el que murió y el que resucitó, y no ha ido caminando para recibir el don de la instrucción y el don del Espíritu. Tal vez recibió del Espíritu, pero todavía no se le ha concedido ir con más profundidad a lo que es la instrucción para santificación. No importa cuál sea el caso, el problema está en que yo no debo de ser tropiezo para otro. Eso es todo. Yo no puedo ser tropiezo para otro, porque de eso sí me va a juzgar el Señor. Y va a ser más severo el juicio. Va a ser más severo el juicio si yo soy de tropiezo para otro que si me pongo el tzitzit o no me lo pongo. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? ¿Está mal ponerse el tzitzit? No, no está mal. Pero mucho más importante es no ser tropiezo para nadie. ¿Sí? Yo necesito entender que tengo que caminar en justicia, en gozo y en paz, en shalom. Tengo que tener verdaderamente el caminar en mi vida en amor, con toda paciencia caminar esta carrera, ¿sí? Y que se vaya añadiendo lo demás. Aleluya, gloria al Eterno, ¿sí? Necesito comprender cuál es el fundamento, y que el fundamento siempre lo voy a llevar. Estoy enyugado con Yeshua el Mesías. ¿Sí se entiende? Estoy enyugado con mi Mesías. Nunca jamás me voy a quitar ese yugo. Jamás. Y voy a seguir caminando juntamente con Él. O Él, ¿verdad? Va a ir juntamente conmigo, arrastrándome con el favor del Eterno, ¿verdad? Aunque sea caballo o sea mula, el Señor puso sus ojos sobre mí y Él va a hacer que yo me acerque a Él. Bendito sea el Eterno. Espero ser dócil, ¿verdad? Y humilde, ser manso para seguir en pos de Él. No seamos tropiezo para nadie en este caminar. ¿Sí? Amén. El tropiezo más grande es que seamos orgullosos, soberbios, egocentristas, que siempre querramos decir la verdad. Puede ser que puedas tener la verdad, pero no siempre es necesario decirla. No siempre es necesario decirla. Que el Señor dé esa sabiduría. Amén. Bendito Abba, en tus manos estamos. Toda gloria y honra sea a ti, bendito Rey. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar en mansedumbre y a caminar en humildad, llenos de verdad, pero llenos de tu amor. Ten misericordia, Señor. Tu palabra dice que nuestro Salvador vino lleno de gracia, que es una representación de tu gran amor, pero también lleno de verdad. Ayúdanos a caminar llenos de amor, de gracia, y siempre, Señor, ser verdaderamente un baluarte para tu verdad. En tus manos estamos.
que ese balance que solamente puede dar el poder de tu Espíritu sea sobre nosotros. En el nombre de Yeshua, ten misericordia de nosotros y aún perdónanos por los errores que hayamos cometido. Ayúdanos a rectificar, ayúdanos a ser verdaderamente tus hijos y poder amar a todos como tú lo has hecho. En el nombre de Yeshua, toda gloria y honra sea a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir caminando en esta carrera. Amén y amén.